Creston BCG es una firma especializada en materias relativas a la tributación nacional e internacional, integrada por un equipo de contadores, abogados y economistas de gran experiencia, lo que permite auxiliar a sus clientes en la aplicación al máximo de las normas fiscales a fin de que estos puedan cumplir con sus obligaciones y optimizar su carga tributaria dentro del marco de la legalidad y conforme a las mejores prácticas internacionales. Creston BCG es parte integrante de Creston International, firma consultora de negocios con sede en el Reino Unido y con oficinas en las principales ciudades de México y del mundo. Experto en el tema. Saludo con gusto, además amigo de casa, colaborador de esta segunda emisión de Oro Noticias, especialista en temas fiscales. Francisco Bracamonte, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, ¿cómo estás, Vicky? ¿Qué tal? Muy bien, qué gusto poder escucharte. Mira, el momento nos brinda la oportunidad de poder retomar este tema fiscal, esa iniciativa de reforma que presentó ayer el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es tu evaluación así con la información que tenemos de lo positivo y luego hablamos de lo que quizá no sea tan bueno? Claro, Vicky, fíjate que en términos generales a mí me gustó la reforma, me parece que es una reforma positiva en el sentido de que promueve la equidad al eliminar muchísimos regímenes de exención que estaban en la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del impuesto al valor agregado y que no tenían como mucha justificación, ¿no? Por ejemplo, si revisamos el esquema de IVA en las fronteras, en las regiones fronterizas del 11%, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿por qué ahí van a pagar un impuesto menor al que pagan todos los demás contribuyentes? O las múltiples exenciones que hay, por ejemplo, en el régimen de personas físicas, las personas físicas que actúan como repecos, por ejemplo, que tenían un régimen pues muy suave, donde no tenían que comprobar muchas de sus erogaciones, tenían tasas más bajas, o muchas de las exenciones incluso para los asalariados que perciben salarios elevados, pues que no se justificaban porque estaban diseñadas para personas que percibieran ingresos bajos, ¿no? Entonces, en términos generales, se atacan muchísimos regímenes de exención. Ya estuve leyendo yo la iniciativa de ley de reforma al ISR y al IVA. En general me gusta, hay cosas que preocupan. Por ejemplo, al sector de la construcción había un régimen para que el que construye y en preventa vende su proyecto, pues podía hacer deducciones que va a tener a futuro. Ahora quitan ese régimen. La pregunta va a ser, pues, ¿qué va a pasar con el que prevenda, no? Ni modo que pague el 30% de IS, del 32% de ISR sobre todo lo que cobre, pese a que todavía no ha incurrido en gastos futuros, por ejemplo, ¿no? Claro. Me parece ahí que sí descuidaron esa parte y habrá que revisarla, ¿no? En materia de personas físicas, la realidad es que sí iba a tocar el bolsillo de los mexicanos de las clases medias y altas. Se eliminan, por ejemplo, o se limitan las deducciones personales en la declaración anual de los individuos hasta el 10% del ingreso nada más. Se graban, por ejemplo, para IVA los intereses por créditos hipotecarios, se graba para IVA la venta de casa-habitación, también la renta de casa-habitación se graba para el IVA, se reduce mucho el monto que está exento al vender una casa-habitación en ISR a 250,000 UDIs cuando antes era de 1,5 millones, por ejemplo. Más cordial. Pues ahora al vender casa-habitación la mayor parte de las casas caras que se vendan van a pagar el ISR, cosa que antes no ocurría, ¿no? Deja la exención verdaderamente para las ventas pequeñitas, ¿no? Entonces, pues en general se propone eliminar muchísimos regímenes de exención y esto va a dar una recaudación pues interesante para el año que entra. Esta reforma es preparada en realidad con base en muchas de las recomendaciones que ya había dado a México la OCDE. Hay un documento que la OCDE mandó al gobierno mexicano, Getting It Right se llama, y la verdad es que adoptan mucho de lo que en ese mismo documento se había propuesto, ¿no? Da gusto que venga la reforma de un análisis técnico serio. Simplemente yo creo que ahora le toca al Congreso pues discutir aquellas partes de la reforma que quizá no se ha evaluado bien el efecto económico que pueda tener sobre algunos sectores de contribuyentes, ¿sí? Buscar, sí, efectivamente, cuál de todo esto que nos has compartido, cómo se pueden tomar ya, digamos, casos exitosos, entre comillas y subrayado, que pudiera funcionarnos a nosotros en el corto plazo y que además sea el principio del orden que estamos esperando tener con un tema fiscal, con un tema, por ejemplo, con petróleos mexicanos, pero los empresarios no han estado tan de acuerdo
acuerdo, por ejemplo, aquí en Puebla, Canacintra, a través de su presidente, dice que lo mejor hubiera sido poder contemplar el IVA en alimentos y medicinas. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? Fíjate que sí, yo también esperaba que por lo menos en algunos alimentos que no forman parte de la canasta básica se afectaran con IVA. Esto no se hace, pero yo creo que se hará en un futuro, en una segunda etapa, porque la realidad es que la mayor parte de los países no tienen exento todos los alimentos de IVA, solamente tienen tasas reducidas y quizá alguna canasta básica. Creo que también se considera un poco el momento político como para esa medida, pero yo creo que, digamos... Porque no se quisieron arriesgar ahorita a poderlo determinar. Sí, yo es lo que veo, pero de todas formas, digamos que es un paso, yo diría que es un paso en la dirección correcta. Yo, como conocedor del derecho fiscal, me parece que se avanza quitando regímenes de exención, o de excepción más bien, porque los fines que persiguen estos regímenes de excepción extrafiscales, que es beneficiar a la población más pobre, pues en cualquier indicador que se vea realmente acaban beneficiando más a la población que sí puede pagar. Yo creo que por la vía del gasto es mucho más eficiente atacar ciertos problemas sociales que hay en México. Ahora, también otra de las cosas que se contempla o causa también escozor y duda es que esto que estamos viendo desde ayer no contemple ampliar la base del contribuyente. Sobre esto, ¿qué tendría que suceder también en el largo plazo, así como por lo que nos acabas de explicar, que entonces se dé hasta el momento que se pueda implementar el IVA en alimentos y medicinas? Pues fíjate que sí hay algunas medidas para meter a la economía informal a la formalidad, dos muy concretas, que es un régimen de incorporación, le llaman, donde permite que quienes se registren ante la autoridad fiscal el primer año no paguen ningún impuesto y gradualmente a lo largo de varios años vayan llegando a las tasas máximas. Pero además, para que incorporen a sus trabajadores al sector formal, se prevé que en lugar de el famoso subsidio para el empleo, que antes era el crédito al salario, en lugar de que el gobierno tenga ese gasto, eso se eliminaría y esos recursos se estarían utilizando para pagar las cuotas de seguridad social de trabajadores de hasta 2 salarios mínimos. Entonces, aquel que está en la informalidad y hoy decidiera entrar a la formalidad va a tener un régimen de ISR de 0 el primer año y muy suave los siguientes años, y no costos de seguridad social. Digamos, también es un paso, me parece, en la dirección correcta. Y yo insisto, y creo que el tema de los alimentos es algo que se tendrá que dar seguramente en los siguientes años conforme los índices de pobreza vayan siendo menores en el país, y creo que esa medida sí se va a extrañar, ¿no? Pues fíjate que es muy claro y puntual lo que acabas de compartir. Esto de que te decía yo antes, de que no se contempla la base del contribuyente, es la perspectiva que tiene Coparmex a nivel nacional. Así lo ha expresado su presidente esta mañana, con una serie también de señalamientos en función de que paguen más, es lo que dicen, paguen más los que más tienen. Yo considero, y además yo creo que tendremos que seguir hablando de este tema. Falta que lo puedan analizar, ver cómo pasa, que sí se puede aprobar, que es materia de discusión, y cómo podemos aprovechar e implementar lo que es en el corto plazo inmediato para los empresarios su aplicación, que además esto todavía tardaría algunos meses, pero con el conocimiento pleno que es un buen comienzo. Veámoslo desde ese punto de vista. Yo lo veo así, Vicky, transportistas, gente que no había ninguna razón para que no estuvieran cubriendo sus cargas fiscales como cualquier otro, entrarían a los regímenes generales, ¿no? Y eso en principio suena bien, estimula que la gente además cumpla al ver que hay equidad en la tributación, ¿no? Me parece bien en principio la reforma, bien planteada. Pues vamos a seguir comentando el tema. Danos tu correo, me lo piden aquí a través del Twitter para que puedan seguir preguntándote y puedas ya de otra manera interactuar con quienes nos escuchan esta tarde sobre esta perspectiva tuya. Claro, Vicky, es fbracamonte@crestonbsg.com.mx. Muy bien, pues agradezco mucho compartir con nosotros esta tarde la información. Conócenos más, crestonbsg.com.mx.